Pues ya estamos en nuestro análisis en perspectiva y como sabe vamos a hablar de astronomía. Pero quizá lo primero que me gustaría que nos ayudaran a entender a quienes no somos obviamente expertos en la materia y apenas somos aficionados, digamos, sobre el tema, a entender cuál es la importancia hoy de lo que ustedes hacen, William. Bueno, yo creo que la astronomía tiene varias vertientes que son relevantes. Es una ciencia básica, por supuesto. Es una ciencia experimental, pero peculiar porque no tienes mucho control sobre el experimento. Las cosas suceden y si tienes suerte las ves y si tienes todavía más suerte las entiendes. Y se pueden diseñar instrumentos para tratar de responder ciertas preguntas. Y esa es la segunda parte donde, además de ser una ciencia básica de tratar de responder preguntas de por qué y cómo más fundamentales, tiene una vertiente de aplicación y de desarrollo tecnológico que es empujado por estas preguntas y la búsqueda de sus respuestas, pero que tiene un impacto social y económico, industrial y tecnológico muy, muy fuerte. Eso me parece importantísimo. ¿Les parece si nos detenemos en esta dimensión, es decir, en el impacto, en los efectos, en aquellas otras áreas de la vida en las cuales lo que ustedes hacen tiene consecuencias? ¿Nos podrían ayudar a ver algunos ejemplos, Julieta? Sí, cómo no. Antes, déjame decirte lo siguiente. Los humanos, por naturaleza, somos cazadores-recolectores. Es decir, nos vamos robando lo que nos gusta, ¿no? Si fuéramos cazadores-recolectores, yo te robaba inmediatamente y te llevaba de aquí. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que en esta época funcionaría ese sistema de saquear, llevarme las cosas que quiero de aquí e irme? No funcionaría. No funciona porque ya no podemos, la naturaleza ya no resiste. Todo lo que es gratis le damos en la torre. Las pesquerías, la atmósfera ahorita que es gratis, ya también le estamos arruinando. Es decir, ese sistema de ser cazadores-recolectores ya no nos funciona. Tenemos que buscar otra solución. Sería ser menos humanos, pero eso no funciona muy bien que digamos. Y lo que necesitamos hacer es innovación. Por ejemplo, un teléfono celular. Sí, sí, sí. Imagínate lo que costaba antes mandar una carta por ferrocarril y lo que es ahora mandar un mensajito. Ese celular funciona y existe gracias a que hay astrónomos. Eso es lo que me impresionó. Leí exactamente eso, que los celulares, las cámaras de los celulares son, digamos, productos del trabajo que ustedes hacen. ¿Y ¿Por las qué? memorias? Porque nosotros necesitamos almacenar muchísimos datos, necesitamos poder ver con intensidades muy bajas de luz y por eso los celulares ya ni siquiera necesitan flash. Todo el procesamiento de imágenes. Imagínate estas fotos de Plutón con una sonda que se mueve a decenas de kilómetros por segundo, pues son una raya y con intensidades bajísimas de luz. Y ahora vemos las imágenes de Plutón con una nitidez extraordinaria. Al ratito, ese procesamiento de imágenes lo vamos a poder aplicar en la vida diaria. Ahora, diríamos que los desarrollos tecnológicos que se requieren para hacer investigación en astronomía luego pueden ser utilizados para otras cosas. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿son las aportaciones o son aportaciones, digamos, tecnológicas que están planificadas, programadas, preconcebidas? No, yo creo que la exigencia está en tratar de contestar una pregunta de una señal débil, lejana y difícil de procesar, si quieres, ¿no? Y entonces tratas de inventar un aparato que te ayude a hacer esa observación. Te puedo dar dos ejemplos. O sea, el tratamiento de imágenes que mencionaba Julieta ahorita son las mismas técnicas exactamente que se usan y que se han desarrollado para empezar a tratar grandes cantidades de datos tomadas por telescopios que son de campo amplio, es decir, observan grandes segmentos del cielo de manera repetida y eso genera una cantidad enorme de datos. Antes, cuando se descubrió Plutón, se descubrió con una emulsión fotográfica en una placa de vidrio, en una máquina donde hacías un flip, ¿no? Y entonces parpadeaba y tú veías un objeto que de una noche a la otra se había movido, ¿no? Estaban todos quietos y el que brinca pues, se nota, ¿no? Y eso funciona si tienes dos fotos, pero si tienes 500 millones de fotos no puedes hacer eso. Se lo tienes que dar a una compu para que una computadora haga una preselección de las cosas que pueden ser interesantes en base a ciertos algoritmos y encuentre cosas y te las clasifique y te diga, tal vez estas son de la categoría A, estas son de la B, estas son de la C y estas no sé y tal vez son las más interesantes, ¿no? Son las mismas técnicas que se usan en medicina para hacer imagen.
las mismas. Para buscar tumores, para buscar todo tipo de anomalías en scans cerebrales, resonancias magnéticas, son exactamente las mismas. O sea, no es una metáfora, son las mismas. Entonces, eso se creó en una cierta dirección y resulta que tiene una aplicación para otra. La otra tiene que ver con el Internet, que damos por sentado. Ahorita Julieta hablaba de mandar un mensaje de texto, ¿no? El Internet llegó a México en la azotea del Instituto de Astronomía de la UNAM. A ver, cuéntanos esa historia. Y de hecho veníamos platicando de eso en el camino, ¿no? Acaba de salir un libro que escribió. ¿Cuándo fue esto, William? Esto fue a final de los 80s, principio de los 90s. Okay. Escribió un libro la doctora Gloria Königsberger, que fue directora del instituto y estuvo muy metida en este asunto, un poco antes de ser directora y luego lo impulsó muchísimo también siendo directora, porque los datos de satélites llegaban a centros en Estados Unidos. Okay. Y los astrónomos mexicanos querían tener acceso a los datos. Y pues hacía falta el Internet. Y entonces, a través de este empuje, llegó una conexión a la azotea del instituto en una antena que se instaló para que se hiciera el primer nodo de Internet en México estuvo en el instituto. Y claro que había gente que decía, bueno, ¿para qué te va a servir, no? ¿Para qué te quieres comunicar con alguien en Washington instantáneamente, no? O en París o en Tokio. No hace falta. ¿Quién va a querer una computadora? ¿Por qué todo el mundo tiene que tener una computadora? Y mira cómo estamos ahorita. O sea, ¿quién se imagina muchas cosas ahorita sin que pudiéramos usar el Internet como lo usamos, ¿no? Entonces, son cosas que desarrollas por una razón y luego tienen otra serie de aplicaciones. Okay. Algunas las habías pensado, pero hay una lista muy larga, más larga que la original, que no se te habían ocurrido y que acaban siendo benéficas. ¿Qué utilidad podían tener las cosas relacionadas con la astronomía? Así es. ¿Algún otro ejemplo, Julieta, de este tipo de, digamos, servicios, bienes, tecnologías que utilizamos todos los días y cuyo origen está en la investigación astronómica? Bueno, el manejo de las imágenes de los telescopios. Okay. El software para mover un telescopio y que la imagen sea sumamente nítida ha ayudado a procesar un montón de objetos que tienen muchos datos y mucho error a la hora que se analizan para purificarlos y poder tener datos más precisos. Yeah. Sí. En el instituto llevamos varios años trabajando y haciendo instrumentos para el observatorio que tenemos en Baja California y para telescopios fuera, en particular en España, el Gran Telescopio Canarias. Y la asociación que hemos tenido con centros de desarrollo tecnológico en México para hacer estas cosas ha sido, yo creo que muy benéfica para los dos, porque un grupo de astrónomos puede concebir un instrumento, pero no necesariamente tiene la capacidad de fabricarlo, ¿no? De hacer las piezas, de la mecánica, del control. Te tienes que asociar con ingenieros ópticos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, gente que desarrolla software. Y esto ha estado sucediendo para hacer cosas concretas que se entregan y funcionan para hacer astronomía. Pero en el proceso dejaste una derrama de desarrollo tecnológico y humano en centros tecnológicos que después pueden hacer otra cosa, que tienen contratos con industrias automotrices, aeronáuticas. Que quizá vale la pena también subrayar eso, ¿no? La relevancia que tiene la actividad que ustedes realizan, digamos, no solamente en el ámbito específico de la investigación en astronomía, sino en realidad todas las repercusiones que tienen otros ámbitos del desarrollo científico, tecnológico y social en esa medida, ¿no? Pero no es el motivo por el que hacemos astronomía. A ver, cuéntame. Hacemos astronomía por curiosidad, porque queremos saber qué hay más allá. Claro. O sea, nos gusta saber cómo es el universo, por qué estamos aquí, por qué tus protones, que llevan 13.800 millones de años vagando por el universo, ya se materializaron en una persona. Queremos preguntarles a tus protones, ¿qué les pasó? ¿Estuvieron dentro de cuántas estrellas? Y produjeron carbonos, y por qué ahora estás en la Tierra. Eso es lo que queremos saber. Okay. La fascinación del estudio del universo es lo que nos mueve. Y lo demás son efectos bienvenidos, colaterales. Qué bueno, pero no es nuestra razón de ser. Ahora, ¿por qué las grandes naciones muy poderosas invierten en nosotros? Además de que por el placer de hacerlo. Sí, porque me imagino que no necesariamente comparten la misma visión de quienes toman las decisiones y ponen los recursos. Pero saben que finalmente les conviene. Les conviene invertir en ciencia básica por la enorme derrama tecnológica.
Pues ahí hay como, digamos, un engranaje de dos cuestiones entonces que Sí, pueden claro. hacer una fórmula virtuosa, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ese es el asunto que buscamos finalmente que suceda más en México, ¿no? Ok. La investigación tiene prestigio, tiene impacto, se hace, finalmente uno acaba haciendo estas cosas por pura motivación personal, ¿no? ¿Por qué te pusiste a estudiar Derecho? ¿O por qué nosotros estudiamos Física? Pues porque eso es lo que nos gustó en ese momento, ¿no? Pero después desarrollarlo y llevarlo hasta donde uno quiere que llegue, pues tiene otras implicaciones y consecuencias, y eso es lo que queremos que sea más virtuoso en México. Tú podrías hacer astronomía financiando desarrollos en otro lado, usando infraestructura en otro lado, o comprarla en otro lado y traerla aquí y instalarla aquí. Desarrollarla aquí es otro boleto, porque ahí entonces eso implica... ¿Tiene sentido que desarrollarla aquí? O sea, Totalmente, les pregunto. totalmente, Mucho, sí. porque entonces la inversión que haces se queda aquí, potencia capacidades de desarrollo aquí y se acaba traduciendo en un bienestar, yo creo, más social y económico, mucho más amplio, que O sea, si sí vale la simplemente... pena hacer un esfuerzo, que si no solo ser simplemente usuarios de otorgas otras. un proyecto para que se observen el universo y se contesten estas preguntas que todos queremos, pero en un observatorio que está en Chile, o en Australia, o en Sudáfrica, o en Estados Unidos. Si logramos hacer esas cosas aquí, entonces el impacto es mucho mayor y se queda mucho más valor agregado aquí. ¿Y cómo andamos en eso en México? Es decir, ¿estamos haciendo el esfuerzo en esa dirección? Hay, digamos, ¿sí? bueno, Les pregunto, ustedes son los No, conocedores claro. del Sí. asunto. Bueno, sí, absolutamente. Y una gran ventaja que tenemos en términos de astronomía es que tenemos sitios excelentes para hacer A astronomía. ver, cuéntenme ¿no? de esos sitios excelentes y de los proyectos que desarrollan estos Entonces, sitios. tenemos, como dije hace un momento, el Observatorio Astronómico Nacional, que empezó en la azotea del Palacio Nacional, ¿no? Y se fue huyendo de las luces a Tacubaya, después a Tonantzintla y después a Baja California. Y está ahora Y ubicado está ahora en Baja Ensenada, California. Baja California. Bueno, en Ensenada hay una estación del instituto Ok. que es la que da servicio de operación y ahora ya es un centro pleno de investigación de la UNAM, en el campus de la UNAM, y el observatorio está trepado en la sierra, 2.800 metros, en un lugar increíble, en un parque nacional, fantástico. Estuve el fin de semana, es una maravillosa. cosa increíble. ¿Y se puede visitar, William? Sí, es un parque Ah, nacional, para- se puede visitar, hay una zona de acampar, los telescopios del observatorio se pueden visitar en la mañana, en la noche pues están trabajando, pero es uno de los mejores sitios en el mundo para hacer astronomía. Y cuando te digo uno de los mejores, es uno de los mejores 4. Entonces tenemos suerte de tener un sitio así y entonces podemos hacer desarrollos e inversiones ahí con socios nacionales e internacionales, porque las inversiones sí son fuertes, ¿no? Y nada más la UNAM pues no necesariamente tendría tiene la la capacidad de hacer esto solita y no tiene por qué. Hay que asociarse con otros centros, países e institutos para tener proyectos ahí y en eso estamos trabajando ahorita. Tenemos varios en curso y en construcción y en planeación para hacer del observatorio un laboratorio internacional con esta derrama, si quieres, científica, de desarrollo humano y de tecnología. Pues eso me parece muy importante y supongo, Julieta, que ha sido una tendencia que se ha venido ganando en el tiempo. Es decir, tengo la impresión, díganme si me equivoco, que esta apuesta por el desarrollo científico y en este sentido tecnológico no es una apuesta que haya estado en la agenda nacional de manera permanente, sino que de alguna forma en los últimos años ha incrementado. ¿Es cierto esto? No sé qué tanto había planeación en materia de ciencia y tecnología en el pasado. Ok. Ahora sí la Ahora hay sí más. la hay. Sí, ese es pero en exactamente el particular dato. en astronomía, la Escuela de Astronomía Fuerte, supongo que empezó con el doctor Guillermo Haro. Él era abogado para tu satisfacción y periodista también, pero le gustaba la astronomía. Y él nos enseñó a hacer astronomía sencilla, haciéndole muy buenas preguntas a la naturaleza con el equipo que tenemos nosotros. Ok. Y esto ha dado ímpetu punto de a partida, hacer sí. nuestras cosas, hacerlas bien y tener un prestigio tan enorme como tiene la astronomía mexicana. Es que es Ahora, importante subrayarlo, porque quizá hay mucha gente que no lo sabe, digamos, ¿no? la presidenta de la Unión Astronómica Eso me decía Internacional nueva es Silvia mexicana. Torres, es mexicana, es mujer, es talentosa y bueno, es la reina de la astronomía de este planeta. Y eso te habla. Me parece Me dio maravilloso gusto eso, es decir, a las chicas del estudio, qué bueno. Sí, es fantástico que una mujer sea esto.
No, me parece una cosa estupenda, además, como un reconocimiento. Sí, claro. ¿No? Es decir, y a ver, ¿y esta planeación por qué se empieza a dar? Es decir, porque me dice, ahora sí hay planeación. ¿Cómo logran eso? Yo creo que se lo han de preguntar en muchas disciplinas. Bueno, lo que dijo Julieta de cómo arrancó el asunto con Guillermo Haro es relevante. O sea, él tenía muy claro que era necesario tener personas, o sea, desarrollar grupos que lo pudieran hacer. Entonces mandó gente explícitamente a formarse fuera, porque en México no había estos grupos, ¿no? Okay. Entonces hizo un esfuerzo muy dirigido, digamos, por mandar gente a otras universidades que estudiaran y regrésate, ¿no? Otra fue que tenía muy claro que hacía falta desarrollar la tecnología. Entonces él, después de que fue director del Observatorio Astronómico Nacional y empujó también muchas de estas cosas, buscaba tener ópticos, electrónicos, mecánicos como parte del grupo, no era nada más un instituto de puros astrónomos, ¿no? Cuando dejó de ser director del entonces Instituto de Astronomía de la UNAM, fue a Tonantzintla y fundó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ya nada más con las siglas ves que para dónde iba la cosa, ¿no? Él tenía muy claro eso. Y entonces, y él impulsó mucho el desarrollo de buscar este sitio en Baja California, ¿no? Entonces, como que esas vertientes estaban muy claras para él. Es una carrera larga, ¿no? Siempre, esto no sucede de la noche a la mañana, estas cosas. Y durante muchos años sí se tuvo apoyo, después ha habido subidas y bajadas, pero como dice Julieta, yo creo que ahorita sí hay una planeación más coherente y más dirigida a muchos niveles en el país, en términos de ciencia y tecnología, que yo creo que son de beneficio. Sí, es un dato que creo que vale la pena subrayar, porque luego estamos perdidos entre tantas malas noticias que advertir este tipo de asuntos es importante. ¿Les parece que vamos un corte? Aquí el tiempo es tirano y volvemos, y además para que nos cuenten de algunos descubrimientos, proyectos, cosas que están pasando en el mundo de la astronomía que son muy interesantes y que aunque están en la red, como me decía Julieta al inicio del programa, en realidad que ustedes nos puedan platicar un poco de ellos es un lujo para nuestro auditorio. Ya estamos aquí en el observatorio platicando de este tema de la astronomía además con este subrayado que sí quiero hacer antes de enviar al corte, que es que la astronomía mexicana tiene un altísimo reconocimiento internacional y esa es una buena noticia. Ya volvemos a Observatorio.